Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las obras sociales, siguiendo un poco esto de lo que implica la seguridad social. Mm, Tengamos presente que, bueno, uno más o menos tiene idea o conoce la función o lo que hacen las obras sociales. Pero más allá de lo que uno conoce, hay otras instancias interesantes para conocer con respecto a las actividades que hacen las obras sociales. Tal vez sería importante hacer una especie de historia, con respecto a qué fue o qué es esto. Tengamos presente en que en la Argentina las obras sociales forman parte de lo que es la seguridad social y está englobado dentro de lo que son las prestaciones de salud. Básicamente, las obras sociales se encargan de este núcleo, ¿no? De esto que está relacionado con las prestaciones de salud. Y dentro de lo que es la seguridad social, como ya vimos en otros videos, está el otro aspecto previsional relacionado con las jubilaciones y pensiones. Tengamos presente que las obras sociales son entidades encargadas de organizar la prestación de atención médica de los trabajadores. ¿Tá? Es decir, si algún trabajador se enferma o accidenta, o tal vez el grupo familiar que él depende, puede acceder a la atención médica. No solo a lo que implica el servicio médico en sí, sino también a los medicamentos que deriven de esa enfermedad, de esa patología, y también de las prácticas de asistencia médica eh, según lo que el médico indique. ¿Ah? Es común cuando uno se va a hacer un chequeo por la obra social que cuando el médico indica los análisis, uno va precisamente a un prestador, a alguien que brinda el servicio, entonces con la autorización del médico va a ese lugar o a ese laboratorio y precisamente se hacen los análisis indicados. Hay que tener en cuenta que en las obras sociales la mayoría trabajan con lo que se denomina un coseguro. ¿Qué significa? Que al valor real de lo que uno tiene que realizarse, la obra social paga una parte y la otra parte queda a cargo del afiliado. Esto a veces se diferencian de las prestaciones que, por ejemplo, hacen las prepagas, en donde las prepagas, que digamos que es una obra social en la cual el afiliado aporta una cuota por el servicio, algunas prepagas lo que hacen es brindar la cobertura total de estas prestaciones. ¿Tá? En cambio las obras sociales no. Las obras sociales por ahí se encargan de las prestaciones básicas, como puede ser un análisis de sangre, orina, tal vez una placa, pero ya cuando lo que hay que realizarse empieza a tener cierto grado de complejidad, ahí es lo que se adiciona o se conoce como coseguro. Es decir, si bien uno no abona el total, pero sí tiene que abonar una parte del servicio que se va a realizar. Estas prestaciones, todas las personas o esta cobertura médica por ley la tienen que tener. ¿Tá? Y en ese sentido, tanto el empleador como el empleado abonan por dicha cobertura, determinado porcentaje. Esta cuestión tiene que ver con que en la medida que el empleado suba en escalafón, tiene la posibilidad también de asumir o la posibilidad de optar por una prepaga que tenga una mejor cobertura. ¿Está bien? Que eso, bueno, uno después elige en cuál obra social estar y bueno, tiene que hacer un traspaso que se hace de manera personal en la Superintendencia de Seguridad Social, en donde uno va y dice, bueno, a partir de ahora quiero pertenecer a tal obra social, listo. Entonces uno va y pertenece. Algunos empleados lo que hacen es
que quieren pertenecer a determinada obra social y le piden a la patronal que le haga un mayor descuento, precisamente para poder llegar a los aportes que exige esa obra social. Son mecanismos que existen en los cuales, bueno, el empleado en ese sentido puede optar. Esta cobertura social, digamos, que pertenece al trabajador, también corresponde a la pareja en el caso si está desempleada, ¿tá? Es decir, todo el mundo tiene cobertura. Es lo que se conoce como la PMO, prestaciones médicas obligatorias. Bueno, y por ejemplo, los hijos pueden hacerlo hasta los 21 años, y si están a cargo de alguien y se encuentra estudiando, hasta los 25 años puede sacar provecho de este beneficio. Esto es más o menos para hacer una especie de introducción a lo que son las obras sociales y cómo trabajan acá en Argentina. En la próxima pantalla vamos a ver algunas características que tuvo históricamente la obra social en función a determinados, digamos, lineamientos que tuvieron las políticas argentinas, y en función a esos lineamientos cómo fue progresando toda esta cuestión de sistema de cobertura y por ende las obras sociales. Vamos a pasar a la próxima placa. Bueno, como pudimos ver, Argentina durante todo su desarrollo político estatal pasó por diferentes, digamos, pensamientos o ideologías. Podemos arrancar diciendo que cada modelo de Estado tuvo un sistema de salud que con el correr del tiempo se fue afianzando, porque evidentemente fueron surgiendo otras situaciones a tener en cuenta. Tomamos como base el comienzo, en donde se puede considerar que en determinado periodo de existencia, de mediados del 1800 hasta mediados del 1900, digamos casi un siglo, en donde se puede decir que en Argentina estaba establecida una especie de Estado liberal. Y en este pensamiento o esta manera de percibir cómo organizar un Estado, en este Estado liberal, la salud no constituía una función del Estado, ya que los servicios de salud, las prestaciones que se podían hacer, estaban hechas por sociedades filantrópicas. Un ejemplo, qué sé yo, Cruz Roja, ¿no? El Estado lo único que hacía, o su función básica, estaba en limitar o controlar las epidemias y enfermedades transmisibles. Como muestra de esto, podemos decir que en la década del 30 salió una ley en donde planteaba la profilaxis de enfermedades venéreas, y un lustro más tarde surgió otra ley donde planteaba el tema de la toxicidad de la hidatidosis. Uno dice, ¿y por qué esto? Bueno, uno tiene que pensar o situarse en aquellas épocas. En aquellas épocas, por ahí, el mismo Estado se dio cuenta que había un incremento de determinadas patologías, y que ya en realidad no, que sea atendido a través de estas sociedades filantrópicas, era como que no alcanzaba. ¿Por qué? Y porque evidentemente, como en esa época se planteaba la enfermedad como algo que se tenía que curar, todavía no estaba, digamos, enquistado en el pensamiento esto de la prevención. Pero bueno, acá hay uno de los principios o de los resabios de lo que empezó a hacer la medicina preventiva con estas leyes. Con esto de la profilaxis de enfermedades venéreas, por ejemplo, la idea era de qué manera evitar que se desarrollen estas enfermedades. Entonces, bueno, se empezaron a tomar
determinadas pautas, determinados comportamientos que fueron de a poco llevando a que este tipo de enfermedades vayan disminuyendo. Lo mismo que la ley sobre la hidatidosis. La hidatidosis es una patología que se da mucho en los animales, sobre todo en el cerdo, y tienen que ver con quistes que se forman en los músculos del cerdo, y que después esto, cuando es consumida la carne de cerdo, puede pasar al ser humano. Obvio que esto sucedía, ¿por qué? Y básicamente porque los animales, en este caso particular del cerdo, no tenía por ahí un control veterinario preciso. Por ende, la faena de este tipo de carnes se hacía de una manera sin control y sin tener presente este tipo de características. Bueno, cuando se empezó a ver de que había una proliferación de este tipo de patologías, de quistes y estas cuestiones, bueno, el Estado, digamos, tomó cartas en el asunto y dijo, bueno, a partir de ahora, todo muy lindo, pero bueno, vamos a empezar a generar un marco legal en el cual haya una cierta profilaxis y un cierto control sobre la faena de determinados productos cárnicos para evitar precisamente la proliferación de este tipo de patología que es la hidatidosis. Así como el Estado liberal en aquella época empezaba con estas cuestiones de prevención, y empezar a tomar cierta presencia en esto de la salud, a medida que avanzaban los tiempos se fueron generando otros tipos de situaciones o de ideologías en cuanto a Estado que fueron modificando precisamente el sistema de salud. Vamos a ver en la próxima placa. En la placa que recién pasé, se puede decir que se empieza en un estado, o a surgir, esto que se considera un estado de bienestar, que no, cronológicamente hablando, no es descabellado pensar esto de estado de bienestar y en la época en que comienza. Si ustedes se fijan más o menos en la plaquita, todo esto se inicia a partir de 1946. Y si uno hace un correlato histórico-político de qué pasaba en Argentina en esa época, se va a dar cuenta que en esa época comenzó precisamente lo que era el gobierno peronista, ¿tá? En donde le dio mucha preponderancia al trabajador y cómo cuidar al trabajador y darle determinada protección al trabajador, no solo desde el ámbito laboral, sino también desde el punto de la seguridad social. Y uno de los argumentos o una de las cuestiones planteadas era precisamente esto de las coberturas. Atento a esto, en esta época, ¿no? Estamos hablando de mediados del 1900, ¿no? La década del 40, que tuvo su correlato hasta prácticamente la época del golpe militar, ¿no? En 1974-75. O sea que duró bastante, digamos, 30 años, este estado de bienestar en donde, ya les digo, el Estado comenzó a tener cierta injerencia mucho más profunda en esto de la seguridad social. Y en esta primera etapa el Estado, ¿qué hace? Asume y planifica los servicios de salud como función, consolidándolo como un sector público, en donde ya empieza a desplazar a estas sociedades filantrópicas y el Estado empezar a hacerse cargo de esta función. Tal es así que durante este estado de bienestar se crea el Ministerio de Salud. Se crea el Ministerio de Salud con Ramón Carrillo, que fue, digamos, el prócer de la salud en cuanto a la salud pública. Y bueno, atento a todas estas situaciones, con el correr del tiempo, se fueron generando lo que hoy se conocen como las obras sociales, en donde
había un sistema de salud compuesto por dos subsectores, un sector público y otro el de la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que la persona de alguna manera siempre iba a tener cobertura. Si estaba dentro de un sistema o del sistema, bueno, a través de la seguridad social y sus obras sociales. Y si estaba fuera del sistema, a través precisamente del sector público que se encargaba y se encarga incluso hoy gratuitamente de brindar los servicios ante la necesidad de alguien, de alguna persona. Bueno, ahí vemos cómo se va empezando a cambiar estas relaciones de lo que es el sistema de salud según el Estado. Dijimos un primer Estado liberal, en donde no había mucha injerencia del Estado, y este estado de bienestar, en donde ya el Estado empieza a tener mayor preponderancia, empieza a tener mayor injerencia en esto de la salud y cómo va organizándolo como para tener una cobertura mucho más amplia, dejando de lado ya estas instituciones filantrópicas como fueron al comienzo de siglo. ¿Tá? Vamos a pasar a otra plaquita, en donde ahí también vemos con el correr del tiempo, estamos hablando después de 1970, cómo fueron modificándose los sistemas de salud según los estados que estaban en vigencia en aquella época. Cabe recordar que durante este periodo de estado de beneficencia fueron muchas las normas que se fueron generando. A modo de ejemplo, ¿no? En el listado que se vio en la pantalla anterior, hay algunas que siguen hasta hoy y que evidentemente en su momento fueron realmente, si se quiere, revolucionarias, ¿no? Como por ejemplo la obligatoriedad de la profilaxis ocular a los recién nacidos, es decir, toda esta situación de prevención era para evitar problemas de visión o de ceguera en los chicos cuando nacían. Algo muy importante, que son la ley de 1960, en donde hay una ley que establece la notificación obligatoria de enfermedades. Digamos que a partir de ese momento la epidemiología comienza a tener un rol importante en la salud del Estado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cada vez que había alguna enfermedad considerada de notificación obligatoria, eso tenía que quedar registrado. Entonces de esa manera se podía seguir la evolución o no de determinada enfermedad. ¿Qué sé yo? Pongamos como ejemplo enfermedades como la viruela, como el botulismo, como la parálisis, en definitiva, una serie de enfermedades que al ir registrándose, porque había obligación de notificarse cuando alguien llegaba al hospital con determinada enfermedad, tenía que notificar. Y eso, obvio, se trasladó en el tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, una enfermedad de notificación obligatoria es el HIV. Estamos en pandemia. Hoy el COVID-19 es una enfermedad de notificación obligatoria. O sea, cuando está el síntoma, hay que notificar el síntoma. ¿Precisamente para qué? Para evitar el traslado de la patología, que se esparza, que se extienda, y de esa manera tener una especie de contención de las enfermedades. De esa manera se lograron erradicar muchas enfermedades, como la lepra, la tuberculosis, aunque ahora lamentablemente ha vuelto, en su momento la poliomielitis, la tuberculosis, como recién dije, es decir, muchas enfermedades que en su momento tenían un grado endémico y que era muy difícil de erradicar precisamente porque no se tenía conocimiento, no había este control de la patología. Hoy por hoy ese tipo de enfermedades prácticamente no existe bajo determinadas condiciones, precisamente porque a través de esta notificación obligatoria se hacen las profilaxis correspondientes precisamente para que la enfermedad no trascienda.
¿tá? Bueno, así como esas leyes, surgieron las leyes de estupefacientes, la de la vacuna antirrábica, algo muy importante, si bien ya venía de tiempo atrás, pero quedó confirmado y ratificado, ampliado lo que es el Código Alimentario Argentino. Tengan presente que, por ejemplo, todos los productos elaborados en el país, para ser elaborados, tienen que tener, digamos, la bendición del Código Alimentario Argentino, es decir, tiene que cumplir con determinadas pautas del Código Alimentario Argentino precisamente para poder ser producido y de esa manera poder venderse al consumo. ¿Tá? Leyes como la de los psicotrópicos, es decir, leyes en donde normaliza y regulariza el consumo de psicotrópicos con las famosas las recetas por triplicado, archivadas, para tener un control de ese tipo de fármacos que generalmente genera en la persona algunas cuestiones adictivas. En fin, todo este tipo de cuestiones se fueron formando o generando en esa época de bienestar, que se va a seguir ampliando. Ahora, después de la siguiente placa, donde hay otro sistema de Estado, digamos, otra manera de ver el Estado, como también aparecieron estas normas que se fueron anexando y agregando en función de cómo iba evolucionando la salud en Argentina. Pasamos ahora a la próxima. A los fines de los años 70 hasta más o menos 2003 es lo que muchos observadores políticos consideran que durante ese periodo se estableció una especie de Estado neoliberal. Acá hay muchos que están a favor o en contra, pero bueno, esto se entra en terrenos de la ideología. Y acá la idea precisamente no es hacer ideología, sino marcar una situación de nuestro país y cómo esta situación influyó en nuestro sistema de salud. Durante ese periodo, evidentemente, la idea fue de descentralizar un poco todo lo que tenía que ver con la salud, todo aquello que venía de ese estado de beneficencia o de beneficio, que arrancó en el año 46, ya con esta situación o con este pensamiento estatal neoliberal, lo que se trató de generar es correr un poco al Estado en cuanto a su contribución a la función de salud, lo que lleva a que se descentralice un poco esto. Y es donde empiezan a aparecer otras situaciones en donde, por ejemplo, se les da la posibilidad al hospital público de financiarse mediante el arancelamiento y la contratación de obras sociales. Es decir, hay hospitales públicos que tienen un sector dedicado a PAMI. ¿Está bien? El tema es que esto ya entra en una situación, digamos, si se quiere, mercantilista, porque estos servicios empiezan a funcionar o empiezan a tener o a considerar este ciclo de costo, riesgo, beneficio. ¿Está bien? Así, ¿hasta qué momento, hasta qué punto a mí me beneficia tener una cama con una persona que realmente a mí no me seduce ni me da ningún beneficio, ¿no? Desde lo monetario. Por eso se dice que en esta época del Estado neoliberal, muchos servicios de salud se traspasan a lo que es la actividad privada, bajo la medicina prepaga, que si bien brindaba el servicio, pero convengamos que había una diferencia muy grande en cuanto a la calidad humana, si se quiere, ¿no? Porque como dije al principio, esto de costo, riesgo, beneficio,
Una cosa es en un hospital público y otra cosa es una medicina prepaga. La medicina prepaga, las empresas de medicina prepaga, como bien dice, son empresas y lo que quieren es sacar un beneficio a través del sistema de salud. Bueno, todo esto quedó muy marcado en esta época, hasta principios del 2000, en donde, bueno, como contrapartida ya el Estado no era el que se encargaba en la gran mayoría de la salud de la población, sino que entró este juego mercantilista en donde se descentralizó y se le dio la posibilidad que la medicina prepaga ingrese al sistema de salud como posibilidad de elección de la persona, ¿no? Aquel que puede pagar una cuota, va. Aquel que no puede, bueno, tiene su sistema de cobertura en la cual el Estado es el responsable de la misma. Calidades, en teoría no tendría que haber diferencias. No tendría que haber diferencias. Pero bueno, a veces uno puede escuchar de que tal prepaga tiene un servicio bárbaro, pero así como una prepaga tiene un servicio bárbaro, otra prepaga es nefasto. Y de la misma manera que uno puede decir tal hospital público tiene un servicio excelente, como tal hospital público tiene un servicio nefasto. Es decir, convengamos que todas estas cuestiones, más allá del ámbito que lo regule, privado o estatal, tiene que ver cómo uno brinda ese servicio. En la medida que se arrime, se aproxime a un buen servicio, no habría mucha diferencia en cuanto a la cobertura de salud. Si bien la prepaga por ahí le da otros aditamentos que no lo da un estatal, pero bueno, digamos que en esencia, si ambos funcionan bien, la idea es prevenir y en el caso de enfermar, darle las posibilidades de que ese sano se recupere la persona, más allá de los aditamentos, ¿no? Ya les digo, que puede dar una prepaga o que puede dar un hospital público. ¿Está bien? Bueno, dentro de este estado neoliberal también se generaron pautas y normas. Como modo de ejemplo, vamos a ver a la próxima pantalla, donde ahí hay algunos. Por ejemplo, en este periodo uno puede ver que una de las normativas o de las leyes que se dieron a conocer fue la vacunación obligatoria de enfermedades prevenibles, ¿tá? Sobre todo en esta vacunación, en este nuevo esquema de vacunación de los chicos. Campañas de prevención de la drogadicción, lucha contra el cáncer, con la aparición del SIDA, esto de lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la vacunación obligatoria para la hepatitis B, para los trabajadores de salud, esto en correlato a lo que fue el HIV, también decretos relacionados con la prohibición de clonación humana, en fin, a medida que iban avanzando la ciencia o a medida que avanzaba la ciencia, evidentemente se iban generando estas normas o estos nuevos marcos legales precisamente para evitar un uso indiscriminado y también un uso que vaya por fuera de una regulación. ¿Tá? Ustedes piensen que, por poner un ejemplo, cuando estalló el tema del HIV, fue una situación que, no digo que es similar al coronavirus, porque hay una diferencia muy grande en cuanto a la posibilidad de transmisión, ¿no? En el HIV la transmisión tiene un formato muy diferente al coronavirus. Pero bueno, si uno deja de lado esa diferencia que es muy importante, digamos que tanto el HIV como lo que es el coronavirus son patologías que en su momento encontró desprevenido al mundo.
Y evidentemente había que hacer algo, había que normatizar, reglamentar, precisamente ¿para qué? Para evitar que esta enfermedad se siga propagando. Bueno, a medida que la ciencia empezó a encontrar su correlato en las medicinas, en estos remedios paliativos como para mejorar e incluso llegar al día de hoy de controlar la enfermedad, eso obligó también a que vayan modificándose determinadas pautas o determinadas normativas, ¿tá? Por ejemplo, las coberturas de las obras sociales, que ante este tipo de patologías tienen que ser sin costo, lo que en un principio por ahí fue un poco reticente, después bueno, se terminó aceptando a partir de la ley y que bueno, tiene que ser así. Bueno, de esa manera se fueron, digamos, fomentando o generando las normativas, las leyes, lo que fue acomodando un poco el sistema de salud a las necesidades de ese momento, ¿tá? Ahora vamos a la próxima pantalla en donde, digamos, estamos llegando al fin de esta división del Estado en cuanto a características desde sus inicios allá por el 1800 hasta el día de hoy. Y llegamos a lo que hoy muchos denominan el Estado inclusivo. Inclusivo en el sentido que este Estado lo que hace es tener una fuerte presencia como proveedor de servicios de salud y promotor de la inclusión y ampliación de los derechos en materias de salud. Digamos que si uno lo ve, no está mal, no está mal. El problema es que, bueno, para que eso suceda el Estado tiene que ser lo suficientemente sano como para que realmente esa postura tenga realmente una realidad efectiva. Ahora, cuando el Estado no está lo suficientemente sano, cuando yo digo de sano, tenga el poder económico y real de poder afrontar estas cuestiones, cuando no tiene esa sanidad, y a veces se hace muy difícil afrontar, más allá de las intenciones, ¿tá? Hoy, y yo siempre traigo el ejemplo, ¿no? Lamentablemente con esta pandemia, uno ahí puede ver cómo el Estado, si bien reaccionó bien a través del gobierno, en cuanto a qué hacemos si se llega a producir lo que se produjo en Europa, y bueno, evidentemente tomaron en principio hasta ahora las decisiones más correctas, que es como dicen ellos, ¿no? Aplanar la curva. Y el aplanar la curva tiene que ver precisamente con esta situación del Estado que no está capacitado como para afrontar una debacle en la salud de la población. Entonces, optaron por la cuarentena precisamente para que los enfermos caigan en cuentagotas. Entonces, si los enfermos caen en cuentagotas, ahí sí el sistema de salud actual puede más o menos, digamos, cubrir las necesidades que surjan en el momento. Ahora, lo que el Estado no está capacitado, no tiene capacidad operativa, es si se abre la canilla. Es decir, si no hay un dique de contención ante la posibilidad de contagios, y sí, ahí evidentemente el Estado se va a sentir desbordado. Por eso digamos que políticamente fue correcto esto, pero también deja al desnudo estas necesidades o estas situaciones en cuanto a la salud que el Estado argentino hoy por hoy no está en condiciones de afrontar. Que eso tiene que ver con la historia misma nuestra, ¿no? De por qué el Estado está en esa situación. Y bueno, es empezar siempre de nuevo, Y esto es un correlato que en realidad no sé cuándo va a terminar, pero bueno, la idea es que uno tenga conciencia de que en la medida que el Estado tenga fuerza suficiente, puede cumplir
con las necesidades, en este caso de salud, que sean necesarias. Y ahora, cuando el Estado es medio débil, se complica en cumplir con estas situaciones. Y en función de eso, bueno, ustedes, para que vean esto de Estado inclusivo, también en la próxima placa van a ver una serie de ejemplos relacionados precisamente con las normativas y las reglas y las leyes que fueron surgiendo a partir del 2003 en adelante. Acá pueden ver ejemplos de este marco regulatorio. Por ejemplo, esto de la utilización de los medicamentos por su nombre genérico, que esto realmente es interesante porque antiguamente uno compraba el remedio según el laboratorio. Y esto es como comprar un gin. ¿Tá? Uno puede comprar un gin sin la marca y por ahí tiene un valor de mercado diferente a que si tiene la marca. Y bueno, con el remedio más o menos pasaba lo mismo. Según el laboratorio que sea, iba a tener un precio generalmente elevado. Entonces, cuando la idea es curar y darle la posibilidad de acceso a la medicación a todo el mundo, se creó esta ley del remedio recetado en nombre genérico. ¿Tá? Por ejemplo, ibuprofeno. Entonces, esa es la droga, el ibuprofeno. Entonces uno va y compra ibuprofeno, hay de diferentes marcas, desde marcas no conocidas, desde incluso farmacias que tienen la posibilidad de generar el producto. Entonces, y ahí está la escala de precios. Uno puede comprar el ibuprofeno marca, no sé, Ibupirac, si se quiere, que va a tener un valor, y si compra el ibuprofeno en genérico, y bueno, va a tener otro valor porque no tiene adosado lo que es la marca. Se puede decir que esta normativa hizo que la medicación tenga un acceso más amplio a la comunidad, precisamente porque bueno, los valores en ese sentido eran mucho más accesibles. Otro hecho importante, el programa de nutrición y alimentación nacional. Uno puede decir, pero si seguimos teniendo chicos desnutridos, bueno, volvemos a lo que dije al principio. La ley está. El problema somos nosotros. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, en la medida que no cambiemos nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, de entender de lo que es estar con el otro, muchos dicen que con esta pandemia se van a cambiar algunos valores, ¿no? Esto de que si yo me cuido, te cuida a vos, si vos te cuidás, me cuidás a mí. No sé. Habría que ver después qué sucede cuando todo vuelva a la normalidad, si hubo alguna modificación o cambio en esta manera de relacionarse y de cuidarse entre nosotros y de respetar normas y pautas, que dentro del marco de la cuarentena, digamos que estuvimos muy prolijos, ¿no? Cumpliendo las cosas que nos decían. Y al cumplir las cosas que nos decían, evidentemente el resultado fue positivo. Este tema de los contagios, de las muertes lamentables, pero que bueno, desde el punto de vista pandemia y epidemiología, digamos que es mínimo. Bueno, eso tiene su correlato en que nosotros nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, vamos a cumplir lo que nos dicen, hacemos tal cosa y tal cosa. Bueno, ahí está el producto, el beneficio. Veremos qué pasa después. Dios dirá, Dios dirá. Bueno, otros ejemplos, marco regulatorio de la medicina prepaga, porque bueno, la medicina prepaga es un negocio y si uno no la normatiza, entre comillas, digamos, hacen lo que quieren. Entonces, la idea es normatizar y regular. Bueno, vamos a hacer hasta acá y vamos a acompañar un proceso, no que sea todo de manera demasiado liberal, si se quiere, porque se puede llegar en terreno de que, bueno, no digo de la anarquía, pero en definitiva desviarse del principio de lo que era la medicina prepaga, ¿no? Que es precisamente brindar un sistema de salud diferenciado, ¿tá?
Otra normativa, bueno, esto de la fertilización humana asistida, muy importante, con respecto a lo que es eh, esto de poder engendrar, sobre todo las mamás, y de poder tener hijos. Fue una ley muy aplaudida porque, bueno, benefició a muchas personas, a muchas parejas, a muchos matrimonios. Bueno, ahí más o menos tenemos todo un proceso, un esquema de lo que es la salud en Argentina y cómo fueron estos vaivenes, ¿no? Idas y vueltas, según el periodo en que acontecía. Evidentemente, como uno puede ver a través de esta especie de línea de tiempo, se fueron modificando muchas cosas y se fueron acompañando en función de estas situaciones, digamos, que fueron surgiendo a través de la ciencia, que se fueron modificando, y digamos que el Estado en cierta medida, con estos marcos regulatorios, con estas normas, fueron acompañando todos esos sucesos. Digamos que desde el punto de vista legal, códigos, estamos cumplidos. Faltaría lo otro, que esas normas realmente en cierta medida se efectivicen de una manera más sólida en algunos aspectos. Hay normas que son cumplidas como corresponde y hay otras que están a medio pelo, porque siempre, digamos, juegan a favor de las conveniencias y tiene esta situación de que depende quién la interprete y quién la haga valer, cuando la norma tendría que ser igual para todos. Bueno, en este sentido, digamos que Argentina tuvo este transcurrir hasta los días de hoy. Así que bueno, después en el Power va a haber un pequeño videíto que tiene que ver con un integrante de la obra social, creo que es de Gastronómico, donde él también da su visión, este lado desde el lado de adentro, ¿no? Sobre la obra social de los gastronómicos, como para tener una referencia, ¿no? Un discurso de alguien que está dentro de una obra social y que piensa y que transmite en función de lo que hace esa obra social. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a la última plaquita, que como siempre está relacionada con el mensaje de despedida. Bueno, acá está Ramón Carrillo. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos con ese estado de bienestar que vino después de ese estado liberal del inicio de nuestra historia de la salud pública? Bueno, en ese estado de bienestar, este personaje, Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud Pública, a los cuales ponderan casi todos los sanitaristas argentinos en cuanto a todo lo que hizo por la salud pública, y una de sus frases, que bueno, en este caso comparto con ustedes, y ahí pueden ustedes observar en el discurso cómo el pensamiento estaba volcado precisamente a esto de las necesidades populares. ¿Está? Y en esta frase él dice: solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo. Un poco esto fue lo que se trasuntó en esa época de bienestar, ¿no? Que todas estas cuestiones científicas que se iban generando y que se iban produciendo y que iban apareciendo en los días de vida de las personas de aquella época, Ramón Carrillo lo que hizo fue precisamente tratar de hacerlas accesibles a todo el mundo, que todos tengan la posibilidad como para poder acceder a este tipo de manifestación de salud. Evidentemente que eso es lo que uno siempre busca. A veces están dadas las condiciones y a veces más o menos. Habría que preguntarse hoy por hoy qué pasa en Argentina, dadas todas estas convulsiones que hay, dado esto de la pandemia, dado el tiempo transcurrido, dado la economía, pero bueno, evidentemente siempre las bases están, ¿no? Las bases están
La idea es ir construyéndola de a poco y bueno, siempre pensando en que en la medida que el otro está bien, yo también estoy bien. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Los dejo por este día. ¿Mm? Saludos.